Ayerbe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Russo te saluda, ¿cómo andás? Bien, Bien, muy bien, Rufo, ¿cómo estás? ¿qué tal? Martín, Milei, digo yo, ¿no? No esconde el plan de colonialismo. Nos No, están, no. nos están entregando de pies y manos. Sí, claro, es un agente de las embajadas extranjeras, trabaja en tándem con Inglaterra, Estados Unidos e Israel y cumple su mandato como peón de la usura internacional. Lo que viene es a tratar de expoliar a los argentinos, primero de su poder adquisitivo del salario, ¿Mm? destruyendo los salarios en el país. Destruir los salarios en el país significa destruir el mercado interno de consumo. Al destruir el mercado interno de consumo se destruye la demanda de la producción para el mercado interno, o sea que esto revienta la industria argentina. Aumenta las importaciones porque sin ningún tipo de barreras arancelarias permite el ingreso de cualquier producto de cualquier parte del mundo donde ingresen productos a precio dumping por debajo de costo de producción, ¿Mm? con trabajo esclavo, permitir que ingresen productos que tienen trabajo esclavo con trabajadores reducidos a servidumbre en otras partes del mundo es un acto antihumanista, es un acto anticristiano y es un acto anti-argentino. ¿Mm? Porque, de acuerdo a las conquistas, trabajadores hemos alcanzado a lo largo de siglos de llevar adelante una doctrina nacional basada en el bien común, en perseguir el bien y apartar el mal, que eso se haya constituido incluso en el plexo jurídico de los argentinos, bueno, alguien que venga a permitir que este régimen de importación, este y los gobiernos anteriores también, no hay ¿Mm? ninguna diferencia. Lo que pasa es que se Eh, nota mucho. claro, sí, lo hacen desembosadamente porque lo que ocurre en este momento es que la impunidad que tienen los hace actuar de esta manera desembosada. Entonces hay que dejarlos que actúen de esa manera desembosada, no hay que corregir al enemigo, sino que hay que dejarlo correr para que el pueblo argentino vea la manifestación demoníaca que hay detrás de este personaje, que ni siquiera es un personaje siniestro, este es un payaso, ¿Mm? salame. En el barrio lo definimos de una manera que yo no lo puedo decir por radio, Eh, estamos en horario de protección al menor y no se pueden decir estas cosas por radio, pero en el barrio lo definimos muy claramente. ¿Quién es este payaso? Y es un programa de la usura internacional. Atrás de él están los grandes capitales financieros y atrás de él están las embajadas extranjeras que al destruir el poder adquisitivo del salario se destruye el mercado interno de consumo, se destruye la producción argentina, se somete a los argentinos a un régimen de importaciones para que consuman poco y de mala calidad, no teniendo trabajo o teniendo trabajo muy mal pago, y de esta manera tener atrapados a los argentinos en una cárcel material, corriendo la coneja, al pique atrás de algún conchavo, y esto no permite que nosotros podamos tener el tiempo libre suficiente, la armonía y la paz necesaria para defender nuestra patria, para pensar en el porvenir, para pensar en nuestros hijos, para planificar a futuro. Se vive con pensamiento a una semana. mm. Nadie hace nada, está todo el mundo quietito porque no se sabe para dónde dispara esto. Entonces es un gobierno de ocupación colonial, no son argentinos, juran lealtad a otra bandera, no son argentinos. Esto es lo principal que hay que determinar. Milei y esta banda de usureros no son argentinos, juran lealtad a otra bandera y tienen otra fe. Hay algo No que son... se pasó por alto. Milei cuando en el TEDOM le costaba como a Macri persignarse, con lo cual uno creería en la masonería, por un lado. Y el otro dato que no se vio o que no se dijo nada es que Caputo fue al acto de Córdoba y en lugar de la escarapela tenía la bandera argentina al lado de la bandera yanqui. Así es, por eso estoy diciendo de que aquellos actos que se ven, que están a la vista, hay que resaltarlos Mm, para que comprendamos los argentinos que estamos en manos de un gobierno de ocupación colonial. mm, Entonces hay que expulsar a este gobierno de la conducción del Estado argentino, porque en la destrucción del Estado argentino se destruye la nación argentina. seguro. En la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra
industria nacional, se debilita el poder económico que le tiene que dar independencia al país. Entonces, bueno, listo, ya con el diagnóstico ya es suficiente lo que son estos tipos. Vamos a lo importante. Vamos al proyecto, vamos al futuro, vamos al porvenir. Y el futuro es la ley de bases. No, el futuro es la movilización total del trabajo que nosotros, si Dios quiere y el pueblo argentino así lo determina, vamos hacia la toma del poder después de una fuerte preparación filosófico-doctrinaria que durante todo este año, todo el año que viene, todo el que viene y todo el que viene, hasta el 2027, cuando haya elecciones, nosotros tenemos que hacer 2024, 2025, 2026, 2027. Tenemos 4 años para una fuerte preparación filosófico-doctrinaria. ¿Esto qué significa? Volver a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra alma gaucha, con los principios que constituyen lo que es el ser nacional, que es la preferencia por nosotros mismos, una idea de la libertad del criollo, el orden vertical de los valores y el valor de la palabra empeñada. Esos 4 elementos constituyen nuestra alma gaucha, así lo determina el más grande filósofo argentino, que es Alberto Huela, y sobre lo cual nosotros tenemos que realizar que esa preparación filosófico-doctrinaria en la preferencia por nosotros mismos determina que la industrialización del país depende exclusivamente de la voluntad nacional. Nunca va a depender de la inversión extranjera directa, ni de la ley Righi, ni de ningún tipo de ley anterior, donde todo el capital extranjero que ha llegado a la Argentina llega para llevarse recursos naturales, de la minería, de la explotación forestal, de la producción agrícola, no desarrolla industria en el país, no desarrolla proveedores en la pequeña y mediana empresa, se abastece de cadenas de valor del extranjero, así que son enclaves coloniales para venir a expoliar la patria. Entonces, la preferencia por nosotros mismos, ¿qué significa? La industria nacional y la conducción natural de la misma, que es el Estado empresario. Entonces, en la preferencia por nosotros mismos, la YPF de Hipólito Yrigoyen y Mosconi es el símbolo de la empresa estatal que conquista la producción energética, petrolera del país para el desarrollo de la industria nacional y el bienestar del pueblo. Con el pasa, Martín, que yo coincido con vos en lo que decís, pero podemos hablar todo el día y después se reúne el Congreso, te firman cualquier cosa y quedás atado de pies y manos. También podemos pasar todo el día describiendo la actual coyuntura y las maldades de Milei. No, está bien, pero lo importante es lo que te firma el Congreso o el Poder Ejecutivo. O sea, si te dicen, esto se privatizó, no hay vuelta atrás. Sí que hay vuelta atrás, ¿cómo que no va a haber vuelta atrás? ¿Quién ¿cómo? te dice vuelta? ¿Y cómo es? ¿Por qué no va a haber? Y porque nosotros teníamos 14 fábricas militares, sí, que creó el general Sabio. La Dirección General de Fabricaciones Militares tenía 14 fábricas militares. Antes de Sabio, ¿cuántas fábricas militares había? No, está totalmente de acuerdo, pero a ver, el tema es el siguiente, por ejemplo, un caso chiquitito, te digo, el peaje. El peaje lo habilitó Cavallo a tiempo de Menem, y todos se quejaban. ¿Y cuántos presidentes pasaron después y nadie lo corrigió? O el IVA, que arrancamos con un 6%, estamos en el 21% y nadie lo corrige. ¿Se entiende? No es que estoy en desacuerdo con vos. Estoy de acuerdo con... Veo la realidad y me dice, está bien, todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos? La pregunta es esa. Pero esta es la realidad colonial de los gobiernos de ocupación. Ah, seguro. Y del gobierno de ocupación de Cavallo, del gobierno de ocupación de Martínez de O, del gobierno de ocupación de los Kirchner, del gobierno de ocupación de Alfonsín, del gobierno de ocupación de Macri, del gobierno de ocupación de Alberto Fernández de Kirchner, del gobierno de ocupación de Milei. La Argentina hace 50 años que es un país ocupado. Y desde la firma de los acuerdos de Madrid, la casta política, la clase política, esta casta, cuando justamente Milei la definió como lo que es, el pueblo argentino encontró a alguien que le hablaba de verdad. Y tronó el escarmiento, porque el pueblo argentino no votó a Milei con grandes esperanzas ni con gran entusiasmo, votó en contra de. El pueblo argentino votó en contra de. Entonces, con estos personajes que gobiernan la Argentina hace 50 años, como Alberto Fernández de Kirchner, porque no es un personaje nuevo de la política, un viejo reventado que anda hablando de las putas en Holanda y de la falopa. Se dedica el tipo como expresidente de la nación a avergonzarnos a los argentinos en programas de televisión, hablando de las putas y la droga. Este viejo cachivache que hay que meterle una patada en el orto cada vez que lo crucemos en la calle.
nos avergüenza a los argentinos y nos degrada, porque ese viejo choto... ¿Cómo era eso de protección al menor? Sí, pero es lo que está diciendo por fuera del horario de protección al menor, entonces yo algo tengo que decir, no me puedo quedar callado, estos tipos degradan la moral nacional y nosotros nos quedamos impávidos sin hacer nada. Donde lo cruzo a Alberto Fernández le rompo el orto a patadas. Va a dirigirse así, porque lo hace a propósito, para que el peronismo sea la mierda que es actualmente. El tipo hace esto adrede, para que nosotros los peronistas nos revolquemos en la mugre. Entonces hay que cortarla con esto, y hay que recuperar la verdadera doctrina nacional que no tiene un carajo que ver con todos estos que gobernaron. Porque nosotros teníamos con Perón en la década del 70, en 1974-75 teníamos pleno empleo. No faltaba laburo a nadie y había industria para tirar para el techo. Habíamos alcanzado la autarquía industrial. La Argentina no necesitaba importar prácticamente nada del extranjero. Solamente importábamos algunas aleaciones especiales, algunos plásticos de ingeniería, como el grilón, como el teflón, que son plásticos para mecánica, que todavía no habíamos fabricado en la Argentina. Pero fabricábamos todos los vehículos, todos los autos, todos los camiones, fabricábamos aviones, fabricábamos buques, material ferroviario, energía nuclear, producíamos toda la industria base química a través de fabricaciones militares. Esto vinieron a destruir con el golpe de Martínez de Oz. Lo continuó Menem, con todo lo que han gobernado la Argentina los últimos años, en nombre del peronismo. Y no recuperaron nada de todo lo que se entregó en la dictadura militar y en el gobierno liberal de Menem. Entonces lo que hay que volver es a la doctrina nacional, a que nosotros alcancemos, como tuvimos hasta el 70, 85% de los trabajadores en blanco. Estos hicieron una revolución a la inversa. Sí. Hicieron su revolución. Los que pusieron en cuestión a Perón, los que discuten a Perón y que se dedicaron los últimos 50 años a publicar toda la basura literaria con la cual pretenden dominar ideológicamente a los jóvenes argentinos, mintiendo y contando giladas de la década del 70, haciéndose los importantes porque la iban de guerrilleros, y después, cuando falleció el general Perón, se echaron sobre Isabel Martínez de Perón, y después no hicieron un carajo en estos 50 años más que ser parte de la decadencia nacional. Vivo Perón eran todos guapos. Ahora después no pasa nada. Y resulta que la Argentina hoy tiene 80% de trabajadores en blanco, en negro. Mientras teníamos 85% en blanco en la década del 70, ahora tenemos 80% de trabajadores en negro. 8 de cada 10 pibes no se alimentan correctamente. ¿A vos te parece, hermano, que podemos seguir en esta situación discutiendo boludeces ideológicas con estos salames que no saben hacer la O con un vaso, que no trabajaron nunca, que no tienen la menor idea lo que es laburar, lo que es estar en un taller, lo que es estar en una fábrica, el sacrificio corporal que la industria requiere? Mirá si vamos a estar en manos de esta conducción de una mediocridad de tipos que no han laburado nunca, caficios de un pueblo pobre. A ver. Explotadores de un pueblo pobre. Entonces, la realidad para nosotros es que en el Estado empresario argentino está la conducción estratégica del ciclo económico. Sí. Porque el Estado empresario es el que demanda a la pequeña y mediana empresa argentina, demanda de productos manufacturados, de servicios, de logística, de todo aquello que la multinacional jamás le va a requerir. Entonces necesitamos volver a esa conducción económica, porque es la única que puede alcanzar el pleno empleo por decisión soberana. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo pueden explicar todos los políticos que están hoy en la palestra cómo van a hacer para terminar con 5 millones de desocupados en el país? Nosotros sí podemos explicarlo y lo podemos hacer, pero por eso lo que hay que hacer es reunir las lanzas de los nacionales, transmitirle al pueblo argentino que hay criollos, que hay otros criollos como ellos, que hay otros argentinos que sí están pensando en ellos, que a esos argentinos que no tienen trabajo hay otros argentinos que estamos pensando en ellos, que sentimos como un... Martín, el tema es totalmente de acuerdo con lo que decís, coincido con vos. El tema es el cómo, porque vos tenés que tener en cuenta el contexto. Hoy, ejemplo, tenés una sociedad totalmente desinformada, la mitad de la sociedad ignora lo que pasa al lado de su casa, ¿sí? Vos le das un libro y lo usa para de almohada, ¿sí? No se lee.
los pibes no leen, están todo el día con la gira del celular. Ahí se cortó. No, yo no veo eso. Y eso hay. Acá el responsable de la situación no es el pueblo argentino, acá el responsable no es el pueblo. Del país. No lo estoy acusando de responsables. Estoy diciendo que están. ¿Quién ha permitido en la Argentina? ¿Quiénes son los que han permitido que en la Argentina las jovencitas nuestras sean tentadas a vender fotos desnudas en la plataforma OnlyFans? No, eso es de europeo, pero bueno. ¿Quién ha permitido que los niños nuestros que ven a su padre desocupado o a su padre como un gil trabajador que la yuga todo el día y que no le alcanza, que la yuga todo el día y no le alcanza? ¿Y quién ha permitido que los pibes tengan acceso a las plataformas de apuesta? Las 24 horas del día. ¿Quiénes son los que permitieron que nuestras niñas sean tentadas a prostituirse y que nuestros hijos sean tentados a la usura a través de lo lúdico? A las apuestas y a la usura a través de lo lúdico en los teléfonos celulares. ¿Quiénes son los que permitieron eso? Eso no es la voluntad del pueblo argentino. Esa es la conducción política del país. No es menor esto, es re jodido lo que está pasando. No, a ver, obvio que está mal, pero no son los gobiernos los que instalan la cibernética, son las empresas. Sí que lo instalan, porque permiten que eso circule entre los argentinos. No, discúlpame, hay naciones del mundo que esto no lo permite, que no permiten el acceso a esas plataformas digitales. El gobierno de Rusia, Vladimir Putin, no permite el acceso a esas redes sociales. Sí, pero el Occidente, en Oriente estamos de acuerdo, pero el Occidente es todo así. OnlyFans no es un producto argentino, es un producto europeo. Los rusos son cristianos, querido. Los rusos son cristianos. Ya sé, pero entonces, eso es otra forma de vida. Ya lo sé. Los rusos. Los rusos son cristianos. Creen en nuestro Salvador Jesucristo. Pero tienen otra Somos forma de hermanos vida. con los rusos. Sí. Somos hermanos. No, distinto modo de vida es el que tiene el inglés y el norteamericano. Por eso. Esos son otro modo de vida. Esos son los que pudren la mente de los jóvenes y corrompen el alma con esa basura que está creada por ellos. Son los ingleses y los yanquis, con los cuales, ¿cómo vamos a decir nosotros que no tenemos nada que ver con los rusos y tenemos que ver con los ingleses y con los yanquis? No, de ninguna manera. Eso está impulsado por ellos. Nosotros no podemos permitir que eso reviente la cabeza de nuestros niños. Por eso hay que enchufarse con las cosas que son importantes para la patria. Martín, vos tenés un proyecto al año 27. Me explicaste la parte doctrinaria, me explicaste la parte filosófica, me falta la parte política. Quiero decir esto, política partidaria, solo no se llega. Una revolución nacional, sí, como nosotros impulsamos porque consideramos que es lo que la Argentina necesita para volver a ser sí misma, sí, para que la Argentina pueda liberarse de la opresión de las potencias extranjeras. Una revolución nacional no es meramente un acto electoral. Requiere de 4 etapas. La primera etapa es una preparación filosófico-doctrinaria que ponga a todo el mundo a patear para el mismo lado. Porque si en pos de las alianzas político-electorales resulta que la discusión y que el debate es la rosca política, no se está convocando al pueblo, ni se está valiendo del germen de poder argentino que está en el vínculo de argentino con argentino. Porque sí, la base del poder, de la soberanía argentina, radica en el vínculo del pueblo, de argentino con argentino. El poder soberano del país radica en la soberanía del pueblo argentino. Ahí está el poder verdadero, porque el soberano es el pueblo argentino. Esa etapa filosófica doctrinaria tiene que preparar para que el poder del pueblo argentino pueda desplegarse a través de una conducción política que guíe y que lleve y que pueda canalizar esa potencia del pueblo argentino. Porque eso está en potencia en el pueblo argentino. Para que eso se convierta en acto del pueblo argentino, hay que marchar a un próximo 17 de octubre, a una aclamación. Entonces hay que trabajar filosófica y doctrinariamente para alcanzar la aclamación donde el pueblo argentino diga, este es el proyecto y este es el hombre. Ese es el trabajo a realizar por parte
de los argentinos, de todos los que son militantes, de los que son sindicalistas, los que están en la política, los que están en la educación, los que están en la fábrica, los que están en la cultura, los que están en los medios de comunicación. Hay que trabajar para eso, no ser espectadores de los títeres que las embajadas extranjeras ponen en los medios de comunicación para distraer a los argentinos. Después viene la segunda fase, que es la toma del poder. La toma del poder es un instante. La toma del poder es un momento donde el pueblo, por aclamación, determina, esta es la conducción. Después vienen los trámites burocráticos, las elecciones y todas esas cosas, la asamblea legislativa, no tiene ninguna importancia eso. Lo importante es la aclamación, porque la aclamatio es la institución criolla verdaderamente democrática. Es la democracia orgánica y directa, donde está canalizada orgánicamente la voluntad del pueblo, y de manera directa, sin intermediarios. Es el pueblo el que toma la decisión. Para luego pasar a una etapa dogmática, que es la de realizaciones. En la etapa dogmática se realizan aquello que ya está discutido y debatido, ya no se discute ni se debate más, y es todo hacer. Ahí la conducción más que nunca se vuelve en un todo de ejecución. La conducción política ahí se expresa más que nunca como un todo de ejecución. Es todo ejecución. Entonces, eso nos permitiría a nosotros alcanzar luego la etapa institucional, donde las nuevas instituciones argentinas no sean meramente el Poder Judicial, la Cámara de Diputados y Senadores y los ministerios, sino que la Marina Mercante Nacional se constituya como una institución nacional, porque los argentinos necesitamos marina mercante, dada nuestra condición geográfica y productiva. Entonces hay determinadas cosas que hoy no son instituciones nacionales, pero deben serlo. Las organizaciones libres del pueblo tienen que ser confluyentes, tienen que ser concurrentes a la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo. No son parte del Estado, pero son confluyentes y concurrentes al Estado. Entonces los sindicatos, los sociedades de fomento, los clubes de barrio, todas las organizaciones libres tienen que tener los canales que es en esa concurrencia hacia el Estado, permitan que el pueblo sea el que diseñe el programa de gobierno y que el pueblo sea el que diseñe la Constitución Nacional, como en el modelo argentino para el Proyecto Nacional, donde Perón le delega ese poder al pueblo el 1 de mayo del 74. Estas son cosas que ya hicimos los argentinos. Seguro. Quedaron inconclusas. Seguro. Pero el campo de acción tiene que ser este. Todo lo demás es distracción, es al pedo, no tiene ningún sentido. Vamos a seguir 50 años más de esta manera. Pero con las mismas preguntas y con las mismas acciones vamos a seguir 50 años más así. Estamos hace 50 años en caída libre. Martín, la última pregunta para ir cerrando. ¿A esta tragedia política se sale por el hambre o por la conciencia? Y nosotros apelamos a que se salga por la conciencia, por una preparación filosófica doctrinaria, como acabo de expresar, pero el hambre también va a hacer lo suyo. Lo que pasa es que el hambre es una pedagogía del dolor. Sí. El hambre, la represión, la violencia social, bueno, ¿qué son? Y pedagogías del dolor. Aprender mediante el dolor no es la mejor manera de aprender. La mejor manera de aprender es con el amor. Seguro. Todo aquella enseñanza, aprendizaje, conocimiento, ya sea del campo de lo social o del campo de las ciencias exactas, que está fijado con emoción, está demostrado pedagógicamente por varias escuelas de pedagogía, de que todo aquello que se fija con emoción, incluso hasta lo reconocen los materialistas dialécticos, los ateos como Vygotsky, en la pedagogía, Vygotsky reconoce que todo aquello que tiene una marca de emoción deja una impresión mental profunda, que es la que retiene ese conocimiento como recuerdo. En el proceso de el proceso autonoético, donde se da la retroalimentación de lo absorbido en la experiencia y el recuerdo que vuelve y que nos mantiene en vínculo con la experiencia nueva y nos va guiando. Todos los que son creacionistas como nosotros, Juan Perón, Carl Gustav Jung, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, Sócrates, Platón, Aristóteles, los que somos creacionistas, creemos que en el amor está la fuerza total de Dios y que alcanzando el amor se alcanza la verdad y todo conocimiento necesario.
Entonces, ya sea desde el materialismo dialéctico o desde la fe, nosotros sabemos que por la gnosis o por la fe se puede alcanzar la verdad. Creemos nosotros que todo nuestro trabajo no tiene que ser, como plantea la izquierda o la derecha, que es la resolución violenta en las calles de los conflictos, sino que nosotros tenemos que reunir las lanzas de los nacionales, pasar por las aguas bautismales de la doctrina nacional, que nos va a venir bien a todos los argentinos, volver a encontrarnos con nosotros mismos, alimentar el modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Y cómo se hace eso? Integrando los consejos para el proyecto nacional que estamos reuniendo en todo el país. Esos consejos para el proyecto nacional son instituciones del pueblo, donde nosotros nos reunimos, llevamos nuestra propuesta, nuestra idea, y con ello vamos constituyendo el modelo argentino. ¿Por qué? Porque hay que presentarse con las manos y los espíritus desarmados, porque debe ser reemplazada la agresión por la idea, y la idea debe ser la única arma de lucha política de los argentinos. Porque para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino. Seguro. Martín Ayerbe, conductor del Movimiento de Liberación Nacional, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Muchas gracias.